Vamos a cantar otro himno. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me fui, cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al lugar. Después de años en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. ¿Me pueden tomar asiento, hermano? Por favor, pueden tomar asiento, vamos a levantar los diezmos y las ofrendas, hermanos. Hermano, ora, por favor, hermano. Vamos a hacer. Padre mío, gracias damos una vez más, Señor, por este día. Pedimos, Padre mío, que bendiga las ofrendas, los diezmos que se van a levantar y que siga proveyendo, Padre mío, trabajo, Señor, la necesidad de cada uno de los hermanos, su cual de pie en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayan a sus Biblias, hermanos, por favor. Vamos a ir a las Escrituras. Vayan a sus Biblias, al libro de Apocalipsis, hermanos, por favor. El libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis 4, hermanos, por favor, ahí en sus Biblias. Apocalipsis 4, versículo 1 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vamos a dar unas palabras de oración para que Dios obre en el mensaje. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por el privilegio que me da, Señor, de dedicar su palabra. No soy digno, Señor, reconozco mis habilidades, pero también entiendo que usted, Señor, usa su palabra es la que tiene el poder para hablar a los corazones, a cada oyente, a cada persona aquí presente. Rogamos que su palabra, Señor, obre en cada uno de nosotros y que nos redarguya en las áreas en que nosotros estamos fallando, en particular a cada uno de nosotros, Padre. Gracias por todo. Ruego por mi pastor que lo use, donde va a estar predicando, que el Santo Espíritu hable a través de él, Señor, a los hermanos en la iglesia de King City. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. El libro de Apocalipsis es la revelación de Apocalipsis, algo que
que Dios había estado encubierto por cierto tiempo, pero que Dios lo manifestó, abrió la cortina y lo reveló a la iglesia especialmente, hermano. El libro de Apocalipsis, muchos piensan que yo no sé, que quizá escrito para otro grupo de personas. La realidad es que no, hermanos. El libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia. Nosotros como creyentes tenemos el privilegio de tener este bendito y precioso libro, hermanos, en las escrituras. Todos los libros son de la Biblia, son inspirados por Dios y son hermosos en su texto. Pero el libro de Apocalipsis es algo especial porque se nos ha revelado a la iglesia lo que en otro tiempo a Jeremías, a Isaías, aparte se le reveló a Daniel y parte a Isaías, pero no todo fue revelado a esos profetas en la antigüedad, hermanos. Entonces, pero a nosotros, gracias al Señor, usando al apóstol Juan, a la iglesia se le reveló este bendito libro. Mire, vayan a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Dice ahí la revelación de Jesucristo. Eso es lo que significa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo a las iglesias. La iglesia en aquel entonces, hermanos, estaba pasando un periodo oscuro, un periodo terrible en la historia. Para la iglesia había persecución, había muerte para los creyentes en aquel entonces, hermanos. La iglesia, muchos de ellos estaban desanimados, muchos de ellos ya no querían hacer la obra de Dios, y no lo hacían con ese amor que necesitaban hacerlo, porque había una persecución tan grande en todo el imperio romano en contra de los creyentes, porque hubo un emperador llamado Flavio Domiciano, que él se proclamó, hermanos, Dios, se proclamó Curios, el Señor divino. Entonces él puso un edicto, hermanos, para que todo su imperio lo adorara como Dios. Entonces los cristianos, los creyentes, no estaban dispuestos a eso, ni los judíos, adorarle como Dios, como Curios. Y él desató una persecución contra la iglesia. Pero él puso había una ley que a los ancianos más de 70 años para arriba no podía matarlos, nomás los exiliaba a la isla de Patmos. Y entonces el apóstol Juan, ahí en la isla de Patmos, tuvo la revelación. El Señor Jesús le dio esa revelación para dársela a la iglesia, porque la iglesia, vuelvo a decirle, posiblemente estaba desanimada de tantas situaciones que había, de tantos ataques a ellos. Les da esta revelación para animarlos a seguir adelante, que al final del Apocalipsis, de este libro precioso, la iglesia es más que vencedora, a pesar de las situaciones que estaban pasando. No era fácil para la iglesia en aquel entonces, y Cristo optó por darle esta revelación, descubrirle el futuro tanto para la iglesia como para la humanidad, y para el pueblo de Israel en el futuro que va a tener. Pero fíjese, hermanos, Dios, vuelvo a decirle, le reveló, porque Dios tiene como iglesia, Dios tiene cosas preparadas para nosotros como creyentes. Pero la única cosa es que nosotros no podemos verla, porque ese verlo todavía a nosotros no se nos ha revelado. El problema no es que Dios no nos ha revelado en su palabra. El problema es que nosotros el velo está puesto ahí, porque realmente no hemos puesto nuestra mirada en aquel que murió por nosotros, en aquel en que nosotros tenemos que poner nuestra mirada,
y siempre tenemos nuestra mirada en las cosas terrenales y somos arrastrados por la corriente de este mundo, por el sistema que el mundo tiene, y no hemos entendido el propósito de Dios para nosotros como iglesia. No hemos entendido eso. Dios tiene algo maravilloso para nosotros, para cada uno de nosotros, pero solamente lo vamos a entender, a captar cuando nosotros realmente pongamos nuestra mirada en aquel que está arriba, en aquel que nos llama desde arriba, hermano. Mire, vayan a 1 Corintios, hermano. 1 Corintios 2, por favor, versículo 9. La segunda de los Corintios, hermano. En segunda de los Corintios 2:9, hermano, por favor. Estoy bien equivocado, hermano. Permítanme. Ahorita se lo encuentro. Es 1 de los Corintios 2:9. Ahí estaban bien. Estaban bien, hermano. Estaban bien, sí. Yo me equivoqué. Les digo, hermano. Así pasa cuando sucede. Dice ahí, versículo 9, 2 de los Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado cosas para nosotros, para los que le amamos, y en verdad le amamos. Dios ha preparado cosas excelentes, cosas celestiales, que Él está dispuesto a darnos a nosotros, y Dios se la reveló al Señor, a Juan. Dios se la reveló a Juan en la revelación del Apocalipsis. Dios le había revelado ciertas cosas al apóstol Pablo, pero nada más le hizo escuchar ciertas cositas ahí. Dios le reveló ciertas cosas a Moisés, pero nada más le hizo ver ciertas cositas ahí. Pero a Juan el apóstol, Dios le mostró cosas que ojos no habían visto ni habían subido en el pensamiento de los hombres. Dios se la reveló. Por ejemplo, en el libro en Apocalipsis, vayan ahí, por favor, vayan ahí a Apocalipsis 6, o 5, perdón, mejor bien dicho 5. Mira, hermano, y vi en la mano derecha del que estaba sentado, dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Leemos la Biblia que nosotros tenemos aquí en este preciso momento. La Biblia en el Salmo 119, 89, que para siempre permanece tu palabra en los cielos, dice la Escritura, para siempre. Allá Dios le mostró el libro original al apóstol Juan. Pero después de esto dice el versículo 6 del mismo Apocalipsis 5, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Al cordero que fue sacrificado, a ese cordero que todavía lleva las marcas de la crucifixión, ese cordero que todavía tiene ahí esas marcas del pago que nosotros teníamos que pagar en la cruz. Ese cordero allí está todavía con ese sacrificio en su cuerpo, y Juan lo miró, vio un cordero como inmolado. Pero también Dios le mostró al apóstol Juan, capítulo 6 del Apocalipsis, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos,
y oí uno de los 4 seres vivientes decir que van a traer los juicios de Dios sobre la tierra, hermanos, y Juan lo miró. El apóstol Juan miró esa revelación cuando el Cordero con ira va a regir a este perverso y pecador por su falta de arrepentimiento y su falta de querer a buscar al Señor. Es la realidad, hermanos. Este mundo está tan razón, un cuento de caricatura a la par de este mundo. Lesbianismo, homosexualismo, maldad y todos los males que uno pueda conocer. Sodoma, Gomorra quedan como nada a la par de lo que está pasando en este mundo. Pero el Cordero, dice la Escritura, que va a abrir los sellos y con ira va a traer juicio contra este mundo, hermanos. Pero Dios se lo mostró, y después en el libro en el capítulo 14, Dios le mostró al apóstol Juan, hermanos, al Cordero en el monte de Sión, donde va a reinar el Señor, y nosotros, hermanos, la iglesia va a estar con él en el monte de Sión. Y el monte de Jerusalén tiene alrededor otros montes, hermanos, y todo ese monte, según Zacarías 14, todo ese monte, hermano, cuando el Cordero ponga sus pies sobre ese lugar donde está el templo ahorita, o donde va a ser el templo, donde está la mezquita, todo ese monte se va a volver un valle, hermanos. Y ahí nosotros juntamente con el Señor vamos a estar reinando con Cristo, muchos de nosotros. Pero eso lo mostró el apóstol del Señor al apóstol Juan, hermano. El apóstol que le amamos, y si no le amamos, hermanos, dice la Escritura, sea anatema el que no ame al Señor Jesucristo. Tenemos que amar al Señor Jesucristo. Tenemos que adorar al Señor Jesucristo, porque Él ha preparado cosas para nosotros inimaginables, hermanos, y Dios se la mostró a Juan después en el libro de Apocalipsis 21, le muestra a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, hermano, una ciudad celestial, una ciudad no hecha con manos de hombres, una ciudad donde el arquitecto es Dios mismo, hermano, y ahí vamos a vivir a usted y yo. Y después ahí mismo le muestra un río que de debajo del trono del Señor, y al lado derecho y al otro lado los árboles, y en medio de ese lugar el árbol de la vida que estaba en el huerto de Edén, hermano. Entonces, Dios tiene preparado cosas inimaginables para nosotros, y que Dios quiere revelárnoslas, pero solamente necesitamos mirar a aquel que nos está llamando desde el cielo. Pero fíjense lo que le reveló Dios al apóstol Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis. Versículo 2 dice ahí: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono a uno sentado. Le reveló, hermano, en este pasaje al apóstol Juan un trono establecido en el cielo, un trono firme, un trono que no se va a quebrar jamás, un trono que ha permanecido desde el principio de los siglos, un trono que va a estar ahí eternamente y para siempre. Dios le mostró, dice ahí, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido, un trono que no se va a conmover, un trono que no se va a mover, un trono que no va, generación y generaciones van a pasar,
pero ese trono siempre va a estar allí, hermano. Dios se lo mostró al apóstol Juan, hermano. El trono de los reyes anteriores o los reyes terrenales son tronos maravillosos que Dios le mostró al apóstol Juan, el Señor establecido en el cielo, hermano. Mire, vayan a Primera de Reyes, hermano. El trono del apóstol de Salomón era un trono glorioso, era un trono que no había trono como ese en la tierra, hermano. Pero aún ni ese trono era semejante al trono que Dios le mostró al apóstol Juan. Primera de Reyes 10. Versículo 18 dice: hizo también el rey un gran trono de marfil, hermano. Fíjese, hermano, un trono de marfil para él, para regir al pueblo de Israel, un trono hermoso de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Fíjense, hermano, un trono que no había como este, dice la escritura. Dice el versículo 20, estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y del otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. En ningún otro reino había trono como el trono de Salomón. Salomón era excelente en sus gustos, estaba acá. Lo tenía que hacer como para que su reino fuera un reino conocido, y todo el mundo de aquel entonces conocía el reino de Salomón, tanto que la reina de Saba, que vino y para ver si realmente lo que estaban hablando de su reino era cierto. Pero déjeme decirle, hermano, el trono de nuestro Dios es un trono alto y sublime, es un trono que permanece para siempre, es un trono que no se va a deshacer jamás. Mire, vaya a lo que dice Jeremías 17, hermano. Jeremías 17 es un trono maravilloso, es un trono que no tiene comparación, hermano. Y ese trono está para nosotros. Dice ahí, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Ese trono excelso desde el principio, y no nada más excelso desde el principio, es un trono de gloria que está allí por los siglos de los siglos, para nosotros refugiarnos de ir a ese trono, hermano. Y el Señor le dice a Juan, sube acá, y dice, yo al instante estaba en el Espíritu. Dios invita a cada persona, a cada creyente a subir a ese trono excelso, a ese trono de gloria, que es desde el principio, hermano, de la creación. Es desde el principio de que nuestro Dios formase el universo y todas las huestes que hay en él. Ese trono, ahí está. Ese trono invitándonos a cada uno de nosotros. Sube acá. Mire, vayan a Isaías 6, hermanos. Isaías capítulo 6, hermanos, por favor. Dice ahí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus baldas llenaban el templo. Dice, vi yo al Señor en un trono alto y sublime. Ese trono alto y sublime es el mismo trono que miró el apóstol Juan en la revelación del Apocalipsis, y que Juan le dijo, y que el Señor le dijo a Juan, sube acá. Es la invitación, hermano, que para a cada uno de nosotros, que nuestro Dios nos hace subir a ese trono. Ese trono ahí está. Nada más necesitamos ir a ese trono. Ese es el trono de la gracia
que para nosotros, para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Ese es el trono para cuando nosotros hemos fallado, hemos pecado delante de Dios, ir y ponernos a cuenta delante del Señor, diciéndole: Señor, perdóname, he pecado, no he hecho lo que tú me has mandado, o más bien he hecho lo que no me has mandado, y ponernos a cuenta delante de ese gran trono blanco y sublime. Y ese trono extiende su gracia para cada uno de nosotros, hermanos. Mire, vayan a lo que Hebreos 4, hermanos, Hebreos 4, por favor, Hebreos 4. Ese trono ahí está establecido. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor, desde su gran trono blanco y sublime, ese trono excelso, desde ahí nos está invitando a cada uno de nosotros ir a ese trono para alcanzar misericordia, porque sin duda, hermanos, le hemos fallado al Señor, porque sin duda hemos hecho cosas que están mal delante del Señor, y Él aún así con su excelsura, con su magnificencia, desde su gran trono blanco, hermanos, nos invita a ir a ese trono para ponernos a cuenta delante de Él. Ahí está ese trono, hermanos, firme desde el principio, establecido desde el principio, a pesar de que haya problemas en el mundo, a pesar de que haya problemas en nuestra vida, a pesar de que haya situaciones adversas en nuestra vida. Bueno, ahí está para nosotros, hermanos, para socorrernos, para alcanzar. Nada más necesitamos, como el apóstol Juan, que Dios le dijo: sube acá, y al instante él subió. Pero muchas veces de nosotros no subimos a ese trono, no queremos ir a ese trono porque nos gusta estar allá abajo en lo arrastrado del pecado. Nos gusta andar haciendo las cosas que nos gusta, y no queremos subir arriba. Nos gusta vivir una vida sucia. Nos gusta vivir una vida fea delante del Señor, y no estamos dispuestos a subir las gradas de ese trono, humillándonos y decirnos: Señor, ayúdame. No puedo vivir agradándote como tú quieres. Necesito tu ayuda. Y el Señor ahí está en ese trono para ayudarnos, y extiende su gracia para el oportuno socorro. Pero ese trono ahí está, hermanos, establecido desde el principio. Y a pesar de que haya problemas en nuestra vida, ese trono allí va a estar para que nosotros vayamos y refugiarnos ante Él, y postrarnos ante Él. Mire, vayan a Salmos 11, hermanos, Salmos 11, por favor, Salmos 11. Dice la Escritura: decís a mi alma que escape al monte cual ave. No podemos evitar los problemas, hermanos. No podemos evitar que algo venga a nuestra vida. Pero sí podemos confiar en el Señor, que Él todavía está en ese alto y sublime trono sentado. Dice ahí: porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas para asatear en oculto a los rectos de corazón. Dice el versículo 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Versículo 4: Jehová tiene en el cielo su trono. Dice: todavía Jehová, a pesar de las situaciones adversas en este mundo, a pesar de los problemas que puedan suceder en mi vida, a pesar de los problemas que pueda haber alrededor mío, porque no lo podemos evitar, hermano. Cosas van a venir a nuestra vida, cosas van a venir a nuestras familias, a uno mismo, van a venir problemas, enfermedades, yo no sé, pero aún dice: aunque fueran destruidos los fundamentos,
aunque el mundo se desvaneciere, aunque los elementos del mundo se deshicieren, Jehová todavía está en su templo, en su trono, tiene su trono, ese trono establecido, ese trono firme. Todavía Dios está allí sentado, hermanos, invitándonos a nosotros, diciéndonos, sube acá. Pero muchos de nosotros siempre nos queremos quedar abajo, cuando el Señor nos está invitando a subir a su presencia, a ese gran trono, a ese trono blanco, a ese trono sublime. Mire, vayan a Salmos, Salmo 45, hermanos. Salmo 45. Entonces, el trono de Salomón se deshizo. El trono, los tronos de los imperios antiguos, los grandes imperios como el imperio egipcio, su trono ya no está más. Los tronos como el trono de los caldeos, de los babilonios, ya no está más. Lo de los persas ya no está más. El trono de los griegos ya no está más. El trono de los romanos ya no existe más. El trono de los otomanos, un imperio que se levantó después de los romanos, ya no existe más. El imperio británico ya no existe más. Pero déjeme decirle, hermanos, el trono de nuestro Dios todavía está establecido en el cielo y va a seguir establecido por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre, hermanos. Y ese trono nos invita a ir a cada uno de nosotros a su estrado. Mire, regresen a Salmos 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Dice, oh, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Va a ser para siempre. No se va a deshacer ese trono, no se va a corromper ese trono, siempre va a permanecer. Aunque Satanás un día quiso tomar de ese trono, Dios no se lo permitió, hermanos, porque el trono de Dios va a permanecer y tiene que permanecer por los siglos de los siglos. Mire, vayan a Isaías 14, hermanos, vayan a Isaías. Ese es el trono el cual Dios nos invita a que nosotros vayamos. Dios le dice a Juan, sube acá. Y Juan fue a ese trono. Juan fue al estrado de sus pies. Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Hablando de lucero de la mañana, Lucifer, Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Fíjese, hermano, los pensamientos de este perverso diablo. Quería quitar al trono al trono del Señor y establecer su propio trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero el versículo 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del norte. Quiso tomar posesión de ese trono, pero Dios no se lo permitió, porque ese trono allí está. Y ese trono, hermano, es para usted y para mí, esperando que nosotros vayamos ahí a ese lugar para hablar con Dios, para pedirle perdón y su ayuda, para que Él nos socorra en los tiempos malos, para que nos ayude en la hora y en el día malo que posiblemente va a venir sobre nuestra vida. Allí está ese trono establecido en el cielo por los siglos de los siglos, desde el principio, y es alto y sigue siendo sublime hasta ahorita, hermanos, hasta ahorita. Pero no nada más le mostró eso. Miren, vayan a Apocalipsis 4.
Vayan a Apocalipsis 4, hermanos, por favor. Versículo 4. Y vi sentados en los 24, y vi sentados en los tronos ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Mire, hermano, Cristo le mostró al apóstol Juan, a los creyentes, a la iglesia lista para reinar con él, hermano. A esa iglesia que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario, lista para reinar con él. Los 24 ancianos representan 12 tribus, 12 a los creyentes del Antiguo Testamento, y a los otros 12 a los creyentes del Nuevo Testamento. La iglesia unida para reinar juntamente con Cristo, hermano. Qué privilegio que Dios nos ha tomado en cuenta a usted y a mí para sentarnos juntamente con Él, a un lado de Él. Él establecido en su trono. Y nosotros también, a muchos de nosotros, Dios nos va a dar la oportunidad de reinar juntamente con Cristo, de regir al universo, de regir a los ángeles caídos. Muchos de nosotros vamos a estar juntamente con Él si somos fieles. Si somos fieles. Mire, vayan a Mateo 19. Dios ha preparado ese lugar celestial para nosotros, hermanos, ese privilegio que no tienen todos, de reinar el universo y el mundo entero con el mismo Señor Jesucristo, hermanos. Mateo 19, 28 dice: y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjese, hermano, Dios le dice a sus apóstoles: ustedes que me han seguido van a tener un lugar privilegiado. Ustedes van a regir a las 12 tribus de Israel que están esparcidas por todo el mundo. Van a regir esas tribus. 2 de ellas todavía están en Israel, pero las otras 10 están por todo el mundo. Y los apóstoles van a ser los encargados de regir. A Mateo 20, muchos de nosotros o algunos de nosotros tenemos ese privilegio, tenemos esa invitación del Señor de poder regir a las naciones, de poder reinar con Él. No vamos a ser del montón, porque dice la Escritura que muchos van a estar ahí de toda lengua, tribu y nación, pero muchos van a estar acá, y no es malo que seamos salvos y estar ahí, pero es un privilegio, o va a ser un privilegio, que alguno de nosotros reinara juntamente con el Mesías en el milenio. Mire, regresa ahí, Mateo 20, vaya ahí, por favor, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿Qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se siente estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis ser bautizados con el bautismo, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces hay
hay un lugar especial, hermanos, para ciertos creyentes privilegiados que van a tener juntamente con Cristo, hermano, juntamente con Él, sentarse al lado de su Salvador para regir a las naciones, para regir, para juzgar a los ángeles caídos y para ayudarle a reinar en su reino celestial. Mire, vayan a Efesios, y a la iglesia se le ha dado ese privilegio, que de la iglesia salgan esas personas, hermano, en su mente de Dios. La iglesia ya está reinando con Él, pero Él va a escoger de nosotros a los que son fieles al servicio de Él, pero que lo hagan con amor hacia Él, que lo hagan con fidelidad realmente para Él. Miren lo que dice Efesios 2, versículo 5. Aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación es por gracia, hermano. La salvación no podemos comprarla. No podemos hacer nada para obtener la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Pero el reinar con Cristo es un privilegio, estar a un lado de Él. Dice ahí, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya en la mente de Dios, en la sabiduría de Dios, Dios ya tiene a la iglesia reinando juntamente con Él. Y muchos de nosotros vamos a ser privilegiados. 20, hermano, Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, eso a mí me dice que hay pecado, hay algo en nosotros, hermanos, en los creyentes, que nos está impidiendo a que nosotros seamos aptos para reinar juntamente con Cristo. Algo nos está impidiendo a nosotros, que no estamos venciendo ese pecado, ese mal deseo que nosotros tenemos, que nos está impidiendo de que Cristo nos tome en cuenta para reinar en su reino celestial. Y dice Cristo: al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Algo nos está impidiendo, algo nos está estorbando para que nosotros seamos aptos para el reino, para reinar juntamente con Cristo, hermano. No está hablando de salvación, no está hablando de que no vas a ser salvo o no vamos a ser salvos, pero nos está hablando de que no podemos subir de ese estrado, de allá abajo al estrado juntamente con Cristo. Algo nos está impidiendo. Qué privilegio que Dios nos invita a nosotros como cristianos y Dios nos dice: pueden reinar ustedes conmigo en el milenio, pueden reinar, pueden sentarse a un lado mío en el reino celestial. Era un privilegio, hermano, para los gladiadores romanos ser coronados como ganadores. El gladiador fulano de tal ganó la competencia, pero era más un privilegio cuando le decían, cuando ponían una silla: te vas a sentar con el Curios, con el emperador de Roma, con el semidios. Eso es lo que decían ellos: te vas a sentar con el semidios en la tierra. Y ellos se esforzaban, hermanos, se animaban a pelear, a competir, a vencer, con tal de tener ese privilegio de sentarse con el emperador de Roma, con el Curios de ellos, con el semidios de ellos. ¿Cuánto privilegio más nosotros, hermanos, deberíamos de tener, de saber de que tenemos la posibilidad nosotros de sentarnos al lado derecho del Señor o al lado izquierdo? Veremos lo que nos está estorbando. Algo nos está estorbando que no nos permite o no nos hace aptos para ser privilegiados de sentarnos al lado derecho o al lado izquierdo del Señor Jesús. Y a la iglesia se le ha dado esa oportunidad, a la iglesia se le ha dado
ese privilegio de que nosotros, de aquí, de nosotros, o de otra iglesia, salga alguien que pueda reinar juntamente con Cristo. Cuando diga el Señor, hermano Pablo, sube acá a reinar con el Señor. Hermano Antonio, sube acá, tú vas a regir la ciudad de San José. O hermano Teófilo, sube acá, tú vas a regir a Oakland o lo que sea. Va a ser un privilegio, hermano. Pero no lo captamos porque todavía andamos abajo. No lo captamos, no hemos puesto realmente nuestra mirada en las cosas de arriba. Nuestra mirada todavía está en lo de la tierra. Nuestra mirada todavía está en lo que nos ofrece este mundo que muy pronto, hermanos, se va a destruir, o Dios lo va a destruir. Este mundo como le decía, su sistema, su ideología, sus creencias, su perversidad, Sodoma y Gomorra quedan todavía como un cuento de hadas a la par de este mundo. Tanta homosexualidad, tanta el aborto, y va a seguir el aborto. Es un holocausto americano, hermano. El aborto, el holocausto judío que se hizo en Alemania, hermanos, no se va a comparar con el holocausto que está aquí en América y en todo el mundo, porque se están matando niños inocentes, niños que no han nacido, y nosotros a veces queriendo, no queriendo, apoyamos eso, porque nos acogemos al sistema de este mundo, nos acogemos a las prácticas de este mundo, que las prácticas de este mundo Dios las aborrece, como aborreció a la doctrina de los nicolaitas, pero porque no hemos entendido que Dios está preparando algo excelente para nosotros. Dios está preparando algo, un reino celestial donde usted y yo, hermanos, tenemos la posibilidad de sentarnos delante en el trono juntamente con el Señor, hermano. Mire, vayan a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, hermano. Versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y después dice, miré las almas de los decapitados. Pero dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Sabía usted, hermano, que cuando el Señor Jesucristo va a tener un tribunal donde va a pasar toda nuestra vida, todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, y nos va a dar la oportunidad de recibir premios, de recibir galardones, pero también nos va a decir por qué no hiciste esto y aquello, y nuestras obras que nosotros hicimos y que no eran realmente para el Señor se van a quemar y vamos a sufrir pérdidas, no vamos a sufrir nada, no vamos a tener nada. Pero algunos, aparte de esas obras, aparte de esos premios que van a recibir en el cielo, van a tener la facultad de reinar juntamente con el Señor, con el Señor arriba en su trono. Pero no lo captamos, hermano, porque estamos todavía en nuestra mente, es una mente que no puede captar ese privilegio que Dios nos está invitando a reinar juntamente con Él. Pero también Dios le mostró a Juan, regresen a Apocalipsis 4, hermanos. Dios le mostró a Juan, versículo 6. Versículo 6 dice ahí, y delante del trono había
como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, volando. También le mostró, hermanos, a Dios, al apóstol Juan, el evangelio eterno que se tiene que predicar a todas las naciones. El evangelio, ese evangelio que estaba encubierto desde generación en generación, a Dios se lo mostró a Juan en estas 4 seres vivientes. El evangelio, hermanos, de Mateo muestra al Señor Jesucristo como el rey de Israel, el cual es representado por el león. Dice ahí el versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo, Marcos, presenta al Señor Jesucristo como el siervo. Dice el versículo ahí, y el segundo era semejante a un becerro. Un becerro era lo que se usaba para el servicio de la casa. No pondrás bozal al buey o al becerro que trilla. Entonces Cristo representado en esos seres vivientes como el servidor, lo cual así lo presenta Marcos. Y el tercero dice Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Dice ahí el tercero tiene rostro como de hombre. Ese es el Hijo hecho hombre, o el Dios hecho hombre. El cuarto dice ahí, el cuarto era semejante a un águila volando. Juan lo representa como el Dios eterno hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Es el evangelio de que estaba oculto, que Dios le reveló al apóstol Juan en estas 4 personas, en estos cuatro seres vivientes, hermanos. Y ese evangelio es el que nosotros tenemos que proclamar allá afuera. No tenemos que proclamar que el Señor Jesús vino a morir, a pesar de que tenemos que proclamar de que a pesar de que era un rey, Él vino a ser siervo y sirvió para que nosotros obtuviésemos la salvación de nuestras almas. Tenemos que proclamar que a pesar de que era Dios, Él se hizo hombre por amor a usted y a mí, hermanos. Tenemos que proclamar que el Dios eterno tomó forma de siervo y vino a pagar por nuestros pecados. Es lo que a nosotros se nos ha encargado como iglesia, el evangelio eterno que estaba oculto por las generaciones. A nosotros como iglesia se nos ha encargado ir a proclamar allá afuera, hermanos, porque para el mundo el evangelio está oculto todavía. Mire, vayan a segunda a los Corintios, hermanos, segunda a los Corintios, por favor. Tenemos que ir a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo nosotros como iglesia. No ir a cambiar a las personas, no ir a debatir con las personas, no ir a insultar a las personas. Nosotros lo que necesitamos hacer es ir nada más a presentarle a ese Dios eterno, a ese rey que se hizo siervo, a ese rey que se hizo hombre, a ese Dios que se hizo hombre. Eso es lo que nosotros tenemos, nos compete ir a presentar allá afuera, hermano. Mire, segunda a los Corintios 3, ¿verdad? Segunda a los Corintios, le dije 3. Versículo 4, perdón, 4. Versículo, capítulo 4, segunda a los Corintios 4, 3. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Recuerden, el Apocalipsis significa revelación. Revelación. El evangelio estaba encubierto, pero ahora se nos ha revelado. ¿Para qué? Dice ahí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo le ha encubierto el evangelio a las personas allá afuera. El evangelio para las personas allá afuera es hacer sacrilegios, mandas, es adorar a María, es adorar ahora a un santo que le han puesto allí, un tal Carlos Curis, que ahora ya es santo, es adorar a tantas cosas. Pero no es el evangelio que Dios ha mandado para la salvación de las almas. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos el privilegio de ir y dejar ese evangelio eterno que estaba escondido por las generaciones, presentando la gloria de Cristo, la persona del Señor Jesucristo, para que conozcan a Dios, como Cristo nos sirvió a nosotros para salvación de nuestras almas. Es el evangelio, hermanos, que nosotros tenemos que ir a presentar a Cristo y a este crucificado. Mire, vayan a Apocalipsis 14, hermano, Apocalipsis 14, por favor. Vayan ahí, dice versículo 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía y pueblo. Ese evangelio eterno, hermanos, se nos ha dado a nosotros para que nosotros vayamos a predicarlo allá afuera, a las naciones, a las tribus, a todo lenguaje y al mundo entero. Ese evangelio eterno se nos ha revelado a nosotros, se nos ha dado a nosotros. Ese evangelio que estaba escondido por las edades, nosotros tenemos ese privilegio de ir a compartirlo allá afuera. La gente está buscando cómo ser salva, la gente está buscando cómo obtener la salvación de sus almas, pero no es la manera correcta. Y a nosotros se nos ha dado ese privilegio. Nosotros hemos encontrado el evangelio de nuestra salvación, hermanos. Somos como Arquímedes, que dijo: Eureka, he encontrado lo que andaba buscando, he encontrado lo que me hacía falta. Y es el evangelio que a nosotros es lo que nos hacía falta, hermanos. Pero a nosotros se nos ha sido dado para ir y predicarlo, no a todo el mundo. Pero si no podemos ir a todo el mundo, nada más con que vayamos aquí a nuestra ciudad, a San José, a nuestro condado, a nuestro vecindario, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, hermanos. Es el evangelio eterno que se nos ha dado a nosotros, se nos ha revelado a la iglesia, hermano. Mire, vayan a Romanos 16, hermano, a Romanos 16. Romanos 16, versículo 25. Dice: y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pues escuchen, hermano, ese misterio del evangelio estuvo oculto desde tiempos, desde la eternidad a la eternidad, pero ahora nosotros como iglesia tenemos ese privilegio, se nos ha dado ese evangelio para predicarlo a las naciones, dice versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Se ha dado ahora a nosotros, tenemos que ir y dar ese evangelio eterno allá afuera, para que la gente obedezca a la fe, obedezca que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por sus pecados, y solamente a través de ese sacrificio excelso y sublime podemos tener la salvación de nuestras almas. No es a través de nuestras obras, no es a través de nuestra religión, o que si seamos religiosos, no es a través de ni siquiera si guardamos los mandamientos, porque nadie puede guardar los mandamientos. Y como dice la Escritura, si guardaremos todo, pero quebrantaremos uno, nos hacemos culpables de todo. Nadie puede guardar los mandamientos, pero el evangelio eterno puede salvar al más vil pecador, y se nos ha dado a nosotros como iglesia, hermanos,
de ir y revelarlo al mundo entero, al mundo perdido, porque el mundo perdido está bajo el maligno y a ellos no se le ha revelado el evangelio, pero nosotros podemos ir y dárselo a conocer. Pero no lo creemos, porque si lo creyéramos, lo hiciéramos. Porque si lo creyéramos, lo hiciéramos. Pero también a Juan se le mostró algo. Miren, regresen al libro de Apocalipsis, hermano, al libro de Apocalipsis 4. Versículo 9 dice ahí: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que vive, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A Juan se le reveló la iglesia, una iglesia humillada, una iglesia que se rindió al Señor después de demostrarle todas las cosas que Él ha preparado para ellos. La iglesia, esa iglesia se rindió su voluntad al Señor, postrándose y adorándole. Fíjense, hermanos, si ustedes notan el versículo 9, hablando de los seres vivientes, ellos no se postran ni se adoran, ellos nada más cantan. Pero la iglesia redimida, la iglesia, los creyentes, se postran y dicen: Señor, digno eres de que nosotros te obedezcamos, digno eres de que nosotros te escuchemos, digno eres de que nosotros nos rindamos nuestra voluntad y hagamos lo que tú quieres que nosotros hagamos. A Juan se le mostró una iglesia humillada, una iglesia para que en su humillación fuera exaltada, en su humillación fuera engrandecida. Y eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos, humillarnos y quitarnos la corona de soberbia y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo como sea tu voluntad, haz conmigo lo que tú quieres que yo sea. Y déjame decirle, hermanos, una iglesia humillada, una iglesia quitada la soberbia, quitada su comodidad, porque estos ancianos estaban cómodos sentados en su trono, pero se levantaron, dice la escritura, y se postraron delante de él, rindiéndose por completo a la voluntad de Dios, a la voluntad del querer de aquel que tiene todo el derecho sobre nosotros, aquel que tiene nuestras vidas en sus manos y nos dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El que tiene la posibilidad de abrir puertas y de cerrarlas, el que tiene la posibilidad de engrandecernos, pero también humillarnos y ponernos como bestias, así como puso el rey Nabucodonosor. Humillémonos delante de su presencia, hermanos. Humillémonos delante de él, para que Dios nos exalte cuando sea tiempo. Juan miró a esta iglesia humillada delante del Señor. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Padre bendito, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por este precioso libro, por el Apocalipsis. Muchos no quieren leerlo, muchos dan miedo. Señor, pero usted nos lo ha revelado a nosotros como
como cristianos, como iglesia, para que conozcamos su voluntad de usted. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. Ayúdenos a amarle. Ayúdenos a entender de que usted es Dios eterno y su trono permanece para siempre, y que usted rige nuestras vidas, Señor, y usted quiere que nosotros rindamos nuestra voluntad y humillándonos delante de usted, para que usted exaltarnos cuando fuere tiempo de hacernos exaltar. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a captar esos privilegios que como iglesia tenemos, para, Señor, animarnos si es que andamos desanimados, salir del pecado si es que andamos en algún pecado. Nadie nos mira, pero usted nos mira, Señor. Ayúdenos a